Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la novena sesión del curso de Imagen y Discurso Audiovisual, semestre 2021-2, para alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos en vivo aquí 23 participantes. Entonces, si alguno de ustedes que está en vivo pues, no quiere ceder su imagen para el registro de la grabación, puede apagar su cámara, pero esto no restará la obligación de participar durante la sesión. En fin, pues bueno, retomando la parte que nos compete, la parte que nos reúne, es que estamos en esta tercera unidad donde ya estamos profundizando algunos temas sobre la composición visual, sobre los elementos que componen a una imagen como discurso. Y bueno, en este punto tendremos el día de hoy una sesión que de alguna manera tratará de retomar algunos aspectos que quizá algunos de ustedes retomaron o vieron en el curso de teorías de la significación, que tiene que ver con esta palabra que tiene que ver con el signo. De alguna manera, estaríamos aquí dimensionando lo que de alguna manera converge con posturas de análisis y de alguna manera el establecimiento de la conformación de una teoría de la imagen o de la representación en virtud de que estamos trabajando con elementos de significación cuando vemos mensajes visuales. Entonces, vamos a tratar el tema de hoy como el signo visual. Vamos a tomar algunas posturas muy básicas, ¿no? Que se originan desde el debate de la semiótica, pero que van a cruzar ya en la época contemporánea, sobre todo con algunos autores que, bueno, más o menos he recopilado por aquí, que, bueno, de manera particular es el enfoque de Humberto Eco, de Villafañe, de por ahí del grupo Miu, del grupo de Lieja, ¿no? Y sobre todo el texto que revisaron ahí en la plataforma, que es el texto de Magariños. Entonces, de alguna manera, pues, como verán un poco el vocabulario tendrá que retomar mucho de estas palabras que tienen que ver con el icono, el índice y el símbolo, y la manera en que más o menos vamos vislumbrando la precisión de dimensionar. Entonces, si la imagen compete a dimensionarla bajo un estereotipo de signo o tiene algo que ver con la significación. Aquí veremos un poco de conceptos que tienen que ver sobre todo con la palabra icono, ¿no? Y en algún momento con la relación de símbolo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para proceder a la presentación. Después veremos, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, les comento que, bueno, en esta ocasión no estará mi asistente Marisol Morales, ¿no? Tiene alguna cuestión ahí personal, entonces, pues de alguna manera, pues bueno, a lo mejor pues no tendremos el acostumbrado Kahoot, pero pues bueno, trataremos de hacer que la sesión con las participaciones sean dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y pues bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, es el signo visual. De alguna manera, pues eh, tiene una relación dentro de lo que, si bien estas materias, estas asignaturas convergen en el área de lo que es el estudio de los lenguajes, pues bueno, el signo, pues bueno, es una parte fundamental para relacionar el estudio del lenguaje, ¿no? Entonces, los objetivos de esta sesión es comprender los aportes de la comprensión visual desde la semiótica, aquí entre paréntesis, la visión de Peirce, Eco, Villafañe, ¿no? Conocer la pertinencia del signo dentro de los mensajes visuales y la percepción, que sería lo que comprende un poco Grupo Miu, Grupo de Lieja. Recuperar una interpretación pragmática sobre los entes visuales de significación, que ya es la visión de Magariños. Y pues bueno, de aquí vamos a ir revisando algunos elementos que, bueno, una pregunta fundamental aquí que
que habría que hacernos, ¿no? ¿Qué relación se establece desde la imagen y la representación visual con el fenómeno de la significación? Ustedes pues más o menos ya tuvieron un curso de semiótica, bueno, de teorías de la significación, en donde de alguna manera se ven elementos teóricos muy a grandes rasgos sobre perspectivas y sobre generalidades y escuelas, ¿no? Pero cuando lo queremos aterrizar a la discusión en donde nos encontramos nosotros, que ya es el discurso visual, pues bueno, de alguna manera cuando vemos el discurso escrito o un mensaje escrito, ¿no? Pues uno de los elementos fundamentales, al menos dentro de las posturas estructuralistas, era que dimensionar cuál es la unidad mínima con la que se establece un texto escrito, un mensaje oral, ¿no? O sea, ahí la parte de la lingüística tiene que ver mucho que ver con esta dimensión. Entonces, pues de alguna manera vamos a estar conectando esta perspectiva, ¿no? Con lo que es la discusión de las dos grandes escuelas, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, existen dos tradiciones en la dimensión semiótica, ¿no? Existe una tradición que se aborda el pensamiento, que es la tradición norteamericana, la tradición pragmática, la que tiene que ver con la dimensión lógica, ¿no? Y por el otro lado es la escuela que se enarbola con el discurso, con el estructuralismo, precisamente dimensionando las estructuras que se pueden más o menos estudiar a partir de la construcción de mensajes, ¿no? Sobre todo lingüísticos, y que de eso, pues bueno, devinieron muchas perspectivas como la de Roland Barthes, que es una translingüística, que realmente es nombrar todo aquello que pueda ser cognoscible, ¿no? Y pues bueno, eso derivaría a lo que son luego los estudios del estudio de la moda, ¿no? O el sistema de la moda, la denotación y la connotación. Entonces estaríamos ahí vislumbrando que, bueno, estas dos grandes tradiciones, pues de alguna manera son las generalidades, ¿no? Pero si caminamos un poco más de lleno, ¿no? Sobre lo que vamos a dimensionar, ¿no? Sobre el signo, ¿no? Y aquí es una de las grandes preguntas fundamentales, ¿no? Si se trata de, el signo es un ente material o mental, ¿no? Porque aquí de lleno, tengo aquí la animación de lo que sería el modelo de Peirce, ¿no? Que el modelo de Peirce tiene que ver con la química. Por eso tienen esta relación de los enlaces, ¿no? Al descubrir un signo, pues se puede deconstruir en elementos de significación diversa, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues estaríamos aquí vislumbrando esta particularidad, ¿no? Donde de alguna manera estaríamos complementando esta dimensión que viene de la química, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Pero es importante aquí vislumbrar elemento, ¿no? Que de alguna manera se vislumbra, ¿no? Desde una perspectiva particular de un modelo, ¿no? Entonces aquí hay dos dimensiones, ¿no? Bueno, en esta dimensión que tiene que ver cuando hay un fenómeno que nosotros estamos observando y nos provoca una significación determinada, pues bueno, hacemos una parte cognoscente. Tenemos este concepto fundamental de Peirce, ¿no? De algo que significa algo para alguien, ¿no? Se establece la triada fundamental. Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, aquí estaríamos vislumbrando toda esta particularidad con la que se establece la dimensión del signo, ¿no? En esta parte de cognoscente. Entonces, por ahí viene, se desdibuja muchas veces en los textos de interpretación persiana o de semiótica, ¿no? Lo que es la triangulización del modelo, ¿no? Como vemos aquí, bueno, el modelo original de Peirce es como esta Y, ¿no? Donde tiene que ver con los fanerones, ¿no? Y de alguna manera pues establece esta relación entre representamen, objeto e interpretante.
Y de repente cuando muchos analistas, ¿no? Hay algunas tradiciones que más bien retoman los modelos griegos, o por ejemplo el modelo de Aristóteles en términos de una concepción triádica, ¿no? Por ejemplo, aquí Garza Cuarón retoma el esquema de Aristóteles, ¿no? Que tiene que ver el concepto, las palabras y la cosa, ¿no? Pero sobre todo uno de los más importantes del siglo XX, ¿no? Tiene que ver con Ogden y Richards, ¿no? Que se establece una dimensión triangular. Y aquí muchos modelos, pues obviamente muchos libros que tratan de explicar a Peirce, pues explican el modelo con un triángulo, ¿no? No con la Y, ¿no? Si utilizamos el triángulo, pues bueno, es un modelo cerrado, ¿no? Y en cambio el modelo de Peirce como una Y permite, así como los elementos químicos, permite conectarse con otros elementos, ¿no? Entonces los triángulos, pues bueno, de alguna manera es una visión más, por así decirlo, sincrónica, ¿no? Establecida como en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, retomo esto porque, bueno, va a ser fundamental para entender un poco la visión del grupo Mu y la visión de Magariños, porque, bueno, vamos a entender mucho que el establecimiento de las categorías persianas son muy interpretables, ¿no? Luego, ¿no? Entonces, más bien, por ejemplo, en el grupo Mu, pues se va a retomar más el modelo de Ogden y Richards, que tiene que ver tres elementos como el pensamiento, ¿no? O la referencia, ¿no? El símbolo y el referente, ¿no? Que de alguna manera están establecidos como la condición que entendemos más desde el lado de Saussure como significante, significado, ¿no? Y algo que los conecta, ¿no? Entonces, cuando lo trasladamos o queremos ver así a Peirce, pues bueno, eso va a desdibujar mucho el empleo de esta concepción que veíamos que analiza el pensamiento. El pensamiento es un elemento intangible, ¿no? Es como el software, ¿no? De una máquina. O sea, de alguna manera se infiere por cuestiones materiales, pero es una cuestión intangible o a través de las categorías, ¿no? Y la otra dimensión, ¿no? Del estructuralismo que estudia el discurso como tal, pues bueno, se establece de alguna manera más una condición material, ¿no? A través de las palabras que son de alguna manera tangibles, ¿no? Entonces, este modelo de Ogden y Richards, pues bueno, tiene que ver más con el lenguaje, más bien desde un punto de vista muy correlativo al uso de las palabras, ¿no? En donde, pues bueno, aquí hay una relación entre lo que es adecuado y lo correcto, ¿no? Por ejemplo, tendremos una palabra, ¿no? Que puede ser como una especie de significante, que es un referente, deriva a lo que sería un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento se puede aterrizar a través de una relación simbólica, ¿no? Esta puede ser arbitraria, ¿no? O de alguna manera, eh, a- puede ser arbitraria o no arbitraria, ¿no? Puede tener una correlación con el objeto que está más o menos figurando. Entonces, bueno, vamos a pasar, bueno, después de explicar, bueno, que esta triangulización del modelo de Peirce, pues es muy recurrente. También hay una recurrencia, ¿no? A materializar, ¿no? Per se, lo que es la dimensión del objeto, ¿no? Recordemos que en Peirce hay tres, un poco recordándoles lo que vieron en el curso pasado, que hay tres dimensiones, ¿no? En el signo, ¿no? Que es el representamen, el objeto y el interpretante, ¿no? Entonces, en todas estas es una relación más o menos concatenada, ¿no? En una dimensión mentalista, ¿no? Y entonces cuando nos referimos más o menos a los objetos, ¿no? Los objetos no son per se una condición material como la condición de una realidad per se, sino que el objeto es aquello que figuramos a través de la mente, ¿no? A través de un proceso de significación que implica la semiosis, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando Peirce muy imaginativamente comienza a desarrollar lo que es su novenario básico, ¿no? A través de los elementos faneroscópicos, su tipología de signos, que los establece 9, ¿no? Que es
cualisigno, sin signo, legisigno, ícono, índice, símbolo, rema, disente y argumento, ¿no? De alguna manera, hay muchas interpretaciones, ¿no? Que de por sí, ¿no? Establecen como si estos fueran elementos de signos visuales per se. Pero algo que debíamos reflexionar, o muchas, incluso el propio Humberto Eco paradójicamente reflexionaba en los códigos, ¿no? En los códigos que tienen los mensajes, pues que hay mensajes que tienen que ver con códigos del gusto, códigos del sonido, códigos táctiles, etcétera, ¿no? Eso en la estructura ausente, pero también en la estructura ausente, él mismo, pues bueno, hace una connotación visual cuando comienza a explicar los elementos, esta tipología de signos, ¿no? Estos son ejemplos que da Humberto Eco, ¿no? De las triadas, ¿no? En los elementos, por así decirlo, por ejemplo, en cuanto a representamen, lo que es el cualisigno, el sinsigno y el legisigno. Por ejemplo, aquí da ejemplos muy puntuales como si fueran objetos, como si fueran cosas, ¿no? Entonces, algo que no debemos olvidar de la tríada de Peirce o las dimensiones persianas para entender el signo, si es que está hablando del pensamiento como una cuestión intangible, ¿no? Es que el pensamiento se figura en lo que es el tiempo y el espacio, ¿no? El mismo Peirce trabajaba con las dimensiones del presente, el pasado y el futuro en las dimensiones faneroscópicas, ¿no? Cuando hablaba de la abducción, consideraba esto como algo presente. Cuando hablaba de la inducción, lo consideraba como algo pasado. Y cuando se establece la deducción, se establece con algo futuro. De hecho, cuando hacemos reflexiones deductivas en la ciencia, es que tratamos de pronosticar el futuro. Lo tratamos de dibujar a través de una deducción. Las abducciones, como son elementos de las hipótesis que nos confrontamos en un elemento que vemos, yo veo el árbol y de repente que yo vea el árbol me hace suponer eso es un árbol, ¿no? Pero es una condición presente, ¿no? Si por mi experiencia inductiva, ¿no? Determino que la verdosidad de los elementos están ahí, ¿no? Determino que entonces hay una cuestión inductiva de experiencia, ¿no? Entonces, estos tres establecimientos de tiempo más o menos convergen en que los signos, ¿no? Más allá de determinar que son cosas, tienen momentos, ¿no? O sea, hay un momento que es un cualisigno, un momento que es un sinsigno, hay un momento que es un legisigno, ¿no? Es una condición de abstraer un todo, ¿no? A través de un mismo objeto que podamos determinar. Entonces, aquí lo interesante, pues, va a ser que de alguna manera, ¿no? Lo que queremos vislumbrar aquí, ¿no? Es que estaríamos reduciendo muchas veces cuando queremos comparar, mira, aquí hay un cualisigno, aquí hay un sinsigno y aquí hay un legisigno, o como luego sucede con el icono, el índice y el símbolo, como si fueran cosas separadas, ¿no? Pues entonces vamos a caer en un error, ¿no? Porque si es todo, entonces es nada, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa muchas veces en las interpretaciones reduccionistas de Peirce, ¿no? Y aquí le sucede a Humberto Eco, ¿no? Porque nos da ejemplos como muy tangibles, como si fueran diferentes, ¿no? Porque en un mismo signo pueden verse estas dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice cualisigno puede ser una mancha de color en un cuadro abstracto, el color de un vestido, etcétera, ¿no? Él dice que un signo es el retrato de Mona Lisa, la filmación en directo de la televisión, un rótulo de carrera, ¿no? Legisigno, pues una convención iconográfica, ¿no? El modelo de la cruz, el tipo del templo de la planta circular, porque en cada uno de estos ejemplos lo que está estableciendo es como una dimensión sincrónica de cada uno de ellos. No está viendo la dimensión diacrónica de la semiosis, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ha servido muchas veces para ejemplificar elementos o la tipología de signos de Peirce como si fueran cosas, ¿no? Entonces ahí viene una de los errores fundamentales en interpretar o reducir más bien a Peirce dentro de estas perspectivas que tendrían que ver más con la visión estructuralista, no con la dimensión pragmática, ¿no? Porque si es pragmático, es transformación,
no se establece como en una cosa y ya podemos hacer tangibles las cosas, ¿no? Las cosas se transforman, ¿no? Y un mismo representamen puede ser cualisigno, sin signo y legisigno. Eso es lo que quiero decir con esta explicación. Y lo mismo va a pasar cuando se establece la reducción del objeto, porque se reduce el objeto como si fuera un ente material, ¿no? Y cuando el objeto va en contra de la cuestión material per se, en la dimensión persiana, ¿no? Porque el objeto tendría que ver con el aspecto mental al cual determinamos un objeto. De hecho, ahí vienen luego vamos con las definiciones así clásicas de lógica, ¿no? Y por ejemplo, hasta en informática, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de clases y objetos, ¿no? Dice que una clase es donde yo puedo más o menos agrupar determinados objetos, ¿no? Por ejemplo, yo digo frutas y entonces yo pongo ahí objetos que pues puede ser la manzana, la pera, etcétera, ¿no? Es una clase, ¿no? La fruta, ¿no? Y el objeto en sí, pues puedo agarrar una de ellas, ¿no? Sin embargo, ¿no? La palabra objeto también tiene una paradoja, ¿no? Porque pues en sí misma es también una especie de clase, ¿no? Porque podemos decir que es un objeto, lo mismo que pasa cuando determinamos qué es un signo, ¿no? O sea, no hay un objeto signo material en términos de en que lo podamos determinar. Miren, aquí acabo de encontrar al signo, ¿no? Aquí ya lo agarré, ¿no? Sino que hay muchos elementos que les determinamos signos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dimensión de representaban? Que es una posibilidad que se establece a determinar un algo, ¿no? Que eso sería el objeto, que eso es lo que estaría como ausencia, ¿no? Los objetos es una dimensión de ausencias que las hago presentes a través de la intervención de un tercero que es el interpretante, ¿no? Que es la convención que se establece para reunificar o más o menos, o más bien evaluar la conexión entre lo que puede ser lo que algo que significa y lo que significa, ¿no? Eso a través de una dimensión de un intérprete, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, pues esto es uno de los grandes complicaciones que muchas veces tenemos para comprender a Peirce, ¿no? Porque dice, pues bueno, porque era más fácil entender a Saussure con significante y significado, ¿no? ¿Por qué me vienes a meter una terceridad, no? Porque, bueno, esa terceridad, pues, se establece en una dimensión que tiene un funcionamiento, o sea, tiene una función ese signo, o sea, tiene una intervención de un otro, ¿no? De un sujeto. Y este sujeto, a través de su mente, ¿no? Porque el interpretante no es el intérprete, el interpretante es la manera en que realizamos la convención, ¿no? De una relación de signo y su establecimiento con su objeto con el que está representando, ¿no? Entonces, el objeto es una condición de ausencias. O sea, el hecho de que yo, de alguna manera, ¿no? Me confronte un signo que podría ser una pintura, ¿no? Va a haber un momento en que yo la voy a establecer icónicamente porque es una hipótesis de lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, la cuestión inicial sería ubicar, ¿no? Precisamente la cuestión de la experiencia sobre ese objeto, ¿no? Y el símbolo sería determinar lo que se establece como una significación más o menos determinada, pero esa es una serie de procesos, ¿no? No son cosas separadas. Y aquí, pues lo que pasa, por ejemplo, con Humberto Eco es que determina que el icono, el índice y el símbolo pueden ser como este es icono y esto es símbolo, ¿no? Pero entonces, lo que pasa es que más o menos son establecimientos de momentos, ¿no? Hay un momento presente, hay un momento que hacemos una reflexión pasada y una reflexión pronosticable de lo que va a significar, ¿no? De un mismo objeto, o sea, el mismo, por ejemplo, él dice, un icono es el retrato de Mona Lisa, ¿no? Con ese yo ahorita lo trabajo, ¿no? Pero esa iconicidad del retrato de Mona Lisa, ¿no? Tiene una relación de posibilidad porque yo la estoy vislumbrando, ¿no? La estoy visualizando, ¿no? Entonces tiene una condición que indicialmente, ¿no? Tiene elementos que se refieren a una figura de mujer, etcétera,
y que yo más o menos podría haber codificado, por ejemplo, ese retrato de Mona Lisa como un índice de que es una pintura del Renacimiento o de Leonardo da Vinci, o que es simplemente decir que es una pintura, ¿no? Que no estoy viendo una persona, ¿no? Y el símbolo ya sería determinar, ¿no?, la condición visual de, miren, sí se trata del retrato de la Mona Lisa hecha por Da Vinci, o es una réplica, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta condición más o menos que se dibuja muchas veces en muchos libros para interpretar a Peirce, pues llega a ser común, ¿no? Y a veces puede confundir más a los alumnos cuando comienzan a hacer análisis visuales, ¿no? Porque eso es una dimensión como de un proceso, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar cuando se establecen los ejemplos del rema, el discente y el argumento, ¿no? Que de alguna manera, pues son construcciones que aquí ya tiene que ver más con la lógica de enunciados, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hacemos con un argumento, ¿no?, o con un enunciado lógico, pues es que lo deconstruimos en elementos posibles, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, las palabras que la componen, como los remas, los discentes, como las oraciones, y el argumento como la construcción como está establecida, ¿no? Y un mismo signo puede pasar por este novenario, ¿no? O sea, desde la condición de legisigno, sin signo, legisigno, icono, índice, símbolo, y al final, por ejemplo, lo que hacemos cuando describimos lo que acabo de escribir de la Mona Lisa, esta explicación de la Mona Lisa a nivel interpretante, ¿no?, en la codificación verbal, ¿no?, que tenemos, ¿no?, lo establezco a través de un argumento, ¿no? O sea, por eso hay una conexión triádica, ¿no?, entre argumento, símbolo y legisigno, ¿no? Nada más que uno apela a una cierta dimensión. Entonces, bueno, esto es un poco para ir reflexionando qué es lo que pasa con estas interpretaciones de Peirce, ¿no? Entonces también en esta dimensión de lo que es el icono se le ve como si fuera lo visual, ¿no? De alguna manera la palabra icono pues deriva de imagen, ¿no? Pero imagen ya en sí misma implica toda una interpretación de lo que hemos retomado en la unidad 1, que es filosófica, es una condición filosófica, ¿no? Entonces, aquí yo le puse, entre comillas, visualización del icono para decir como como si fuera opuesto como em, a la audición del icono, por ejemplo, o a la olorización del icono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La visualización como la materia, como la connotación visual que se da muchas veces del icono, ¿no? Pero también pueden existir iconos que apelen por ejemplo, a condiciones, em, por ejemplo, auditivas, ¿no? Pueden haber iconos, em, pueden existir iconos auditivos, olfativos, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, es importante establecer esta dimensión que se establece muchas veces como de la dimensión del icono, como si fuera per se algo visual, ¿no? Pero, y lo va a retomar de alguna manera Eco en esta tendencia más o menos de ir determinando lo que sucede con esta condición de los iconos, ¿no? Por ejemplo, él dice, él va a ser, bueno, el icono, pues bueno, ya había dado el ejemplo de icono, ¿no? Más o menos como se establece en la relación del objeto. Pero él va a señalar, bueno, existen signos icónicos, ¿no? Signos que se apoyan más en la dimensión icónica, pero él está dando per se la condición icónica como si reprodujeran como la condición a veces más visual, ¿no? Entonces, ahí yo tendría pues algunas críticas, ¿no? Más o menos para determinarlo, ¿no? Porque podrían haber signos icónicos auditivos, ¿no? Pero bueno, aquí estableciendo esta dimensión gráfica, ¿no? Muy interpretada, ¿no? Dice, los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto una vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones gráficas. No hay que olvidar que Humberto Eco, pues obviamente, gran clave de los estudios de Humberto Eco tienen que ver con los códigos.
con un establecimiento común entre los mensajes y su significado, ¿no? Como si lo pudiéramos entender per se, ¿no? Entonces dice, seleccionamos los aspectos fundamentales de lo percibido basándonos en códigos de reconocimiento, ¿no? Entonces, él va a establecer mucho esta relación del signo icónico, ¿no? A través de lo que serían las dimensiones gráficas, porque bueno, en esta dimensión pues puede ser algo que, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, el color rojo en una señal de tránsito y obviamente pues hay una convención del rojo, ¿no? Como en donde dices párate, ¿no? Entonces es o de peligro muchas veces el rojo, ¿no? Pero es a través de un reconocimiento del código, ¿no? Entonces, aquí se da muy per se esta dimensión gráfica, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta dimensión gráfica, ¿no? Que si lo estamos viendo gráficamente, entonces estamos reduciendo la dimensión del término de icono que manejaba Peirce del objeto que era mental, como si fuera una cuestión discursiva, ¿no? Entonces, como que ya me estoy jugando hacia el equipo contrario, ¿no? Al equipo del estructuralismo, como si fuera un ente material, ¿no? No fuera un ente mental. Entonces, muchos de los estudios de teoría de la imagen van a dar per se que los iconos o la condición icónica va a estar obviamente influida como si fuera, si tuviéramos la prueba visual, ¿no? Como si decir la imagen ya se volvió un objeto, no está en la mente, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces las consideraciones, por ejemplo, entran aquí las que establece Villafañe. Y, por ejemplo, la dimensión es cómo, ¿no? Bueno, ya pues muchos de ustedes, bueno, que no estuvieran en la sesión de morfología, ¿no? De los elementos visuales, pues bueno, ahí vimos los elementos de punto, línea, plano, forma, textura, etcétera. Que bueno, ahí pueden recuperar la grabación, está en el canal de YouTube y en la plataforma Educatic. Pero bueno, estos elementos, ¿no? Permiten que de alguna manera cobre sentido una totalidad, ¿no? Entonces, para Villafañe va a comenzar a establecer lo que son los modelos, ¿no? O la modelización de la imagen a través de estos términos como ícono, ¿no? Como si fuera un discurso, ¿no? A través de que vienen tres partes fundamentales, ¿no? Una selección de la realidad, por ejemplo, es como si yo tuviera una cámara fotográfica y yo quiero tomar, por ejemplo, yo quiero registrar, por ejemplo, un paisaje, ¿no? Entonces encuadro el paisaje, ¿no? Y yo lo selecciono, ¿no? Pero para que yo logre establecer eso, ¿no? Pues más o menos voy a establecer más o menos mi composición desde cierta dimensión visual para que quede más o menos establecido el mensaje de mejor manera, ¿no? O sea, entonces voy a utilizar la regla de los tercios, ¿no? O de la sección áurea para componerlo, ¿no? Lo que vimos en la clase de morfología, ¿no? Para más o menos componer dónde más o menos va un punto determinado, ¿no? O por ejemplo, aquí en mi encuadre, por ejemplo, aquí de la cámara, pues yo estoy más o menos dentro de la ley de los tercios, ¿no? De este lado, pues yo tengo un aire, ¿no? Entonces hay una cuestión de equilibrio, ¿no? Entre este elemento y yo que estoy hablando, ¿no? O sea, hay una dimensión que yo más o menos estoy estableciendo un repertorio de elementos fácticos, ¿no? Para mi composición de la cámara, ¿no? Y para que más o menos tenga más o menos una armonía entre el color de atrás, etcétera, ¿no? Y entonces esto ya establece lo que sería una dimensión sintáctica, ¿no? Como un orden establecido. Entonces aquí es el signo por el signo, ¿no? Ya muchos de los establecimientos teóricos de la imagen ya lo están ubicando intrínsecamente con un discurso visual. Entonces, aquí lo que determina, por ejemplo, Villafañe, ¿no? Es lo que es la modelización de la imagen, ¿no? Donde más o menos van a ver un mismo mensaje puede estar establecido con rangos de cercanía con el objeto, con el parecido del objeto con el cual está representando, ¿no?
Como se darán cuenta, bueno, retomando un poco la teoría de Peirce, ¿no? El icono, pues bueno, tiene un aspecto de semejanza, ¿no? Una dimensión de semejanza con el objeto que representa, ¿no? Pero ya habíamos visto con Peirce que, bueno, es una dimensión mental que aparece en lo presente, ¿no? Ya después pasa por un proceso inductivo y deductivo para determinar que ese icono se transforma en una especie de símbolo. Pero en esta dimensión más sincrónica, ¿no? La modelización de la imagen, ¿no? Pues más o menos se va determinando en lo que se establece como el isomorfismo, ¿no? Como si fuera una cosa, entre más se parezca a la cuestión que representa, es más ícono, ¿no? Entonces, Villafañe va a retomar mucho esta dimensión. Obviamente va a tener un esquema muy derivado, ¿no? Que implica lo que es la realidad, ¿no? En donde más o menos en esta selección de la realidad, pues establecemos una modelización incluso perceptiva, ¿no? Ya lo veíamos incluso en la Gestalt, ¿no? En donde cómo nosotros agrupamos los elementos o los separamos, ¿no? Eso ya establece una modelización determinada, ¿no? Y eso determina que por figura a fondo ya establecemos una segunda modelización, ¿no? De elementos icónicos, ¿no? Entonces establecemos una representación en donde de alguna manera la representación, ¿no? de algo que está ausente, ¿no? Está implicado a fuerzas a través de una realidad, ¿no? Pero si obviamente estamos hablando de discurso visual, pues obviamente estamos hablando de mensajes que están establecidos por la cultura humana, ¿no? Nos estamos separando mucho del fenómeno de significación este, este, no arbitraria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un árbol, ¿no? Pues no es que me comunique el árbol, mire, aquí yo soy un árbol, ¿no? Sino que, por ejemplo, en estos esquemas de la representación, mucho converge, ¿no? En cómo mi cultura, ¿no? Me permite interpretar, ¿no? Es lo que estoy viendo, ¿no? O sea, hay una convención incluso de vislumbrar al árbol, ¿no? O vislumbrar la realidad. Eso tiene que ver mucho con la cosmovisión de una antropología kantiana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero el hecho de ver de alguna manera las cosas, ¿no? Pues eso se va a establecer muchas veces en los cánones cuando alguien pinta algo, ¿no? O más o menos cuando alguien hace publicidad, pues más o menos no va a hacer mucha experimentación con la publicidad, sino que muchas veces va a ser una especie de repeticiones. Lo vimos la clase anterior en la parte de retórica, ¿no? Como que más o menos hay estrategias de dimensión visual del discurso visual que se reutilizan más o menos con cierta función o con cierta eficacia simbólica, ¿no? Entonces, en este transferencia de imagen y realidad, pues obviamente se establece, ¿no? Lo que sería la relación del esquema icónico, ¿no? Y que de alguna manera este es como un proceso comunicativo, ¿no? Donde la imagen, pues bueno, ya se establece, ¿no? Como realidad modelizada, ¿no? Y esto implica lo que sería una conceptualización, ¿no? Entre lo que es la imagen y una dimensión referencial a lo que está haciendo, ¿no? De alguna manera, pues bueno, esto ahorita lo voy a también a tratar ahorita que veamos Grupo Mu, pero bueno, voy aquí a pasar pues un poco de los esquemas de, Villafañe, ¿no? Porque, por ejemplo, él comienza a reflexionar, por ejemplo, si un pintor quiere realizar, por ejemplo, la relación realista, ¿no? De una persona, ¿no? Pues la comienza dibujando pues, a través del bocetaje, ¿no? En algunos otros, ¿no? Por ejemplo, los pintores, pues más o menos pueden determinar por la técnica, por su selección de elementos fácticos, ¿no? Más o menos establecer un cuadro realista, ¿no? Y entonces lo que distingue Villafañe es lo que es su modelo isomórfico, ¿no? Donde de alguna manera hay una dimensión en donde hay iconos que tienen más representación con la realidad, en donde, por ejemplo, la, cualquiera que veamos, por ejemplo, el árbol, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene una relación inmediata con la imagen natural, ¿no?
de repente, pues él comienza a hacer una clasificación de tipos de iconos o tipos de iconización, ¿no? En donde, por ejemplo, las esculturas pues tienen un bosquejo más tangible a lo que es lo real, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego vienen, por ejemplo, pone, por ejemplo, los hologramas que tienen una visión en donde ya no es tangible, pero lo puedes ver en tercera dimensión. Y puedes decir, bueno, eso es, mi perspectiva es que parezca, ¿no? Lo real, ¿no? Por ejemplo, no sé si en China por ahí habían anuncios, ya hay anuncios que son holográficos, ¿no? Así como por ahí hay un video que ronda por internet donde está un toro por ahí, ¿no? Que parece que se está saliendo de una ventana. Y eso es una especie como de juego como holográfico, ¿no? Luego viene, pues obviamente la fotografía en color, que bueno, tiene un aspecto muy, muy parecido a la realidad que evoca, ¿no? La fotografía y blanco y negro, pues obviamente, pues la mayoría, bueno, no vea blanco y negro. Bueno, están las daltónicos que ven en cierto rasgo de tonalidades, ¿no? Pero tiene un grado menor, ¿no? De parecido con la realidad, ¿no? Luego, pues viene la pintura realista, ¿no? Que está por acá, ¿no? Luego la representación figurativa no realista, ¿no? Como las pinturas abstractas, ¿no? Y estos ya se van separando, ¿no? Los pictogramas pues se van separando como de la realidad, ¿no? Hay esquemas motivados como por ejemplo los mapas, ¿no? Que más o menos nos dan una idea, pero si no tienes como la referencia de qué es un mapa, pues no puedes entender, ¿no? Hay esquemas arbitrarios donde pues de alguna manera pues ya son la construcción de elementos, la misma palabra. Por ejemplo, una palabra tiene un esquema arbitrario, ¿no? O sea, si por ejemplo yo pusiéramos, por ejemplo, aquí grafías, por ejemplo, japonesas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo no entendería qué significa. Son relaciones, arbitrarias, ¿no? O que puedan significar algo, o un fonema, una condición silábica, ¿no? Si es un hiragana o katakana, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y hay representaciones no figurativas como el arte abstracto, ¿no? Donde pues ahí, por ejemplo, las pinturas de Jackson Pollock y Kandinsky, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces esa tiene relación de menos iconicidad que las primeras que veíamos, ¿no? Pero como estamos viendo, pues tiene una relación muy programada con la dimensión como si fueran elementos materiales, ¿no? Entonces, de aquí deriva pues esta derivación, ¿no? Que esta implicación de conceptos, perdón, que puede ser lo que es la imagen natural, ¿no? Como es nuestra actualidad, por ejemplo, que tenemos en la realidad constante, ¿no? Vemos, salgo a la calle, ¿no? Y veo cualquier cosa, pues eso tiene una relación de imagen natural, ¿no? Hay imágenes mentales que yo puedo ya cerrar los ojos, ¿no? Y pues puedo recordar cómo son las cosas, o por ejemplo tengo sueños, ¿no? Y construyo imágenes, ¿no? Y por último, pues es la dimensión que tiene que ver con la modelización, que es el registro de imágenes, ¿no? Que es un poco la búsqueda que estamos estableciendo muchas veces cuando nos dedicamos a la comunicación visual, ya sea, por ejemplo, en la comunicación gráfica o si se dedican a la producción audiovisual, pues de alguna manera vamos a tratar de fijar lo que de alguna manera podríamos ver simplemente a través de una tecnología, un medio tecnológico material, ¿no? Entonces aquí vienen reflexiones, ¿no? Sobre lo que es la imagen, ¿no? Con la relación de lo que es la, por ejemplo, las pinturas, ¿no? Este, por ejemplo, hay únicas, ¿no? Donde, por ejemplo, alguien pinta cualquier cosa, ¿no? Y, por ejemplo, o haces un registro, ¿no? De película, ¿no? Y, pues, bueno, hay otro tipo de producciones que, por ejemplo, son múltiples, como, por ejemplo, los grabados, ¿no? Que tienen, por ejemplo, se hacen el diseño sobre la madera, ¿no? Y luego, pues, se entinta y, pues, bueno, se hacen sellos, ¿no? Y luego hay otro tipo de imágenes que son más prestas como a la copia, ¿no? Como por ejemplo, que ya esto tiene que ver con la comunicación de masas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo,
una fotografía para generarla como en serie, ¿no? Este, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Un fotograbado, ¿no? O copia creada, por ejemplo, si yo le estoy tomando si estoy tratando de hacer una copia, ¿no? Idéntica de un Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente pues va a ser una copia creada, ¿no? O por ejemplo, si yo estoy tratando de copiar algo que ya se registró, ¿no? Pues, o por ejemplo, pinto algo, ¿no? Con base en la estructura ya establecida de algo, ¿no? Y de aquí viene pues toda esta dimensión que con el mundo de la imagen, ¿no? Porque pues hay imágenes, hay iconos de los iconos, por así decirlo, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Copia de la copia de la copia, ¿no? Por eso cuando se reflexiona esto en punto de vista filosófico idealista, ¿no? Rompe el ideal de la construcción de la idea, ¿no? O sea, de que nos vamos desdibujando, ¿no? Porque bueno, y es lo que pasa, por ejemplo, con el Internet, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, se ha escuchado algunas noticias en donde hay personas que compran, por ejemplo, videos a una altísima cantidad, ¿no? Porque tienen un registro de copia, ¿no? O un registro de originalidad en los bits, ¿no? Como el primer archivo que se generó de un video, ¿no? El arte digital por ahí viene a confrontar mucho esto, ¿no? Si es original o es una copia, ¿no? Si el registro de los bytes, pues finalmente tú lo trasladas de un registro de memoria a otro, ¿no? Pero te dan un certificado de cuál fue el original, ¿no? Entonces es paradójico esto, ¿no? Por ejemplo, la memoria, cómo se va a establecer en los ordenadores, ¿no? Digo, antes pues era más tangible, ¿no? Y bueno, pues de aquí de alguna manera pues comienza a ser una serie de tipología, ¿no? En donde pues bueno, una tipología estructural, ¿no? Que pues bueno, esto es una idea referencial, ¿no? Entre lo que es simular, clasificar, ¿no? Generar, clasificar por estructuras, ¿no? Espacial, temporal y relacional las imágenes, ¿no? Por el espacio y tiempo, ¿no? Y pues bueno, ahí Villafañe pues obviamente se explaya, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a poner unos ejemplos que da para determinar qué tipos de imágenes son, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene lo que determina, ¿no? Pues bueno, existen las imágenes fijas, ¿no? Que pues es como la mayor parte de elementos que tenemos tangibles por una fotografía, un cartel, ¿no? Etcétera, pero que se establecen, por ejemplo, eh, en, por ejemplo, en la dimensión como si fuera en tiempo y espacio, ¿no? Definido, ¿no? Luego tendríamos lo que es imágenes móviles que pueden representar el movimiento, ¿no? O por ejemplo, en las imágenes en movimiento, por ejemplo, de la cinematografía, ¿no? Que se están moviendo, ¿no? Planas, ¿no? Cuando no hay dimensiones, que esto tendría que ver con un grado de iconicidad baja, ¿no? Por ejemplo. Estereoscópicas, ¿no? Que nos pueden dar una profundidad con el juego de una iconicidad que yo puedo emular la distancia y el tamaño, ¿no? Pues bueno, aquí parece que hay una figura, ¿no? Más o menos, este, por ahí, ¿no? Es como una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, bueno, ya saben que, bueno, leer estereogramas, pues bueno, tiene su complicación, ¿no? La holografía, ¿no? Que pues bueno, por ejemplo, eso es también por la relación con el objeto que representa, ¿no? Y pues aunque visualmente es una ilusión, ¿no? Imagen simultánea, ¿no? Por ejemplo, cuando un mismo cuadro te puede permitir ver varios elementos, ¿no? En composición. Secuencial, ¿no? Como son los cómics, ¿no? Que hay una continuidad, ¿no? Entre las viñetas, ¿no? O tales, ¿no? Estática, ¿no? Como por ejemplo, que están intencionadamente hechas los retratos o las imágenes per se, ¿no? Como los retratos. Dinámicas, ¿no?
aunque estén fijos o estáticas las figuras, ¿no? Van a generar como una situación en donde, por ejemplo, es como si, por ejemplo, estos estuvieran en movimiento, estos personajes, ¿no? De este dibujo de Goya, ¿no? Em, pero como que están relacionando como una acción, ¿no? Y bueno, de aquí, pues bueno, saltamos a lo que sería el grupo de Lieja, que vamos a ver aquí otra interpretación de lo que es el icono, y que sería, pues, por ejemplo, bueno, el grupo de Lieja más o menos, pues, comenzamos a ver un poquito la sesión anterior con la parte de retórica, y que, pues, bueno, aquí ellos van a tomar de lleno lo que es la percepción del sujeto-objeto, ¿no? Y aquí ellos como que van a hacer una reflexión un tanto, ¿no? De lo que se hizo en todas estas reflexiones, por ejemplo, de Peirce, Humberto Eco, Roland Barthes, ¿no? Respecto de cómo se construye el signo visual, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay el sujeto y el objeto, pues bueno, es una dimensión de conocimiento, ¿no? Y bueno, aquí va a ser importante que, por ejemplo, cómo de elemento, bueno, en este libro que se llama el Tratado del Signo Visual, dice un poco la introducción que, bueno, se obedece mucho a dos preocupaciones fundamentales que se tienen para analizar lo que es el signo visual, ¿no? Primero, lo que es la crítica de arte, ¿no? Por ejemplo, si algo se busca, por ejemplo, con estos cursos, ¿no? Es que al final ustedes de la carrera, pues ustedes puedan establecer un criterio para más o menos determinar una crítica, puede ser cinematográfica, puede ser iconográfica, de arte, ¿no? Arte visual, arte auditivo, etcétera, pero que tengan los elementos tangibles, ¿no? Y muchas veces quienes les daban privilegio en esta parte, pues eran los que estudiaban estética, ¿no? O filosofía del arte, ¿no? O historia del arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en algunos casos, pues la cuestión tangible para evidenciar eso, pues de alguna manera ha sido una complicación, ¿no? Y la segunda complicación que tiene el estudio del signo visual es la jerarquía de los estudios del lenguaje verbal, ¿no? Porque de alguna manera ustedes lo sentirán, ¿no? Incluso cuando están leyendo los textos, ¿no? Como que hay una ansiedad, o sea, yo lo vivía también cuando tenía su edad, ¿no? De decir, ¿cuándo vamos a pasar a analizar cuestiones visuales? ¿Por qué tengo que referirme mucho a cuestiones verbales, ¿no? Entonces, va a ser como un dominio, decían el imperialismo lingüístico, ¿no? Decía el grupo Ñu, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante porque como que ustedes ya vieron el lenguaje, cultura y poder, ¿no? Que bueno, desdibuja mucho la intención de lo que sería introducción al estudio del lenguaje, porque se ve más política que lenguaje luego. Vieron teorías del discurso que van muy acotadas como a dimensiones o verbales o incluso en algunos casos como ideológicas, ¿no? Como sociales, ¿no? En teorías de la significación, pues ven lo único que es una semiótica teórica, ni siquiera ven una semiótica descriptiva o aplicada, ¿no? O sea, es un curso demasiado teórico el de teorías de la significación. Y aquí, pues, por ejemplo, mucho de lo que hemos visto, o sea, también por el plan de estudios que trato de respetar, ¿no? De alguna manera implica mucho ver teoría, ¿no? Entonces, esto implica mucho a generar teorías o modelos con los cuales nos podemos acercar a esta dimensión de entender el fenómeno, ¿no? Entonces, como que nos tardamos mucho en hacer una fenomenología de lo visual sin llegar todavía como al parámetro de cómo yo puedo analizar, ¿no? Algo hemos tenido en las clases anteriores, ¿no? Que nos acercamos en la composición, ¿no? En la composición visual. En la retórica visual, pues ya algo entendimos cómo interpretar algo, ¿no? Y obviamente los grupos de Ligia, pues va a decir que de alguna manera, todo acto de conocer también implica una retórica, porque nosotros dimensionamos lo que vemos a través de una interpretación dada, ¿no? Entonces hay esta dicotomía al principio que comienzan a tratar que es lo abstracto y lo concreto, ¿no? Que muchas veces podemos tener un mensaje determinado, ¿no?
y que nos puede más o menos implicar, ¿no? Lo que de alguna manera es un mensaje visual, ¿no? Y entonces, a ver, eh, por ejemplo, lo que es la percepción implica una búsqueda entre lo que es el orden y en el desorden, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen aquí un esquema, ¿no? Un espectáculo artificial, que es una tendencia al orden, ¿no? Un espectáculo natural, ¿no? Y un espectáculo artificial, que es una tendencia fractal, ¿no? Supongamos que, pues bueno, yo estoy, por ejemplo, estoy viendo, ¿no? Me voy al bosque y comienzo a observar, ¿no? Los árboles, ¿no? Obviamente, eso me puede llamar, por ejemplo, yo a pintar un cuadro, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi cuadro, ¿no? Si pensamos mucho como a la parte de Bob Ross, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De pintar un paisaje bonito, etcétera, feliz, etcétera, ¿no? Como que de alguna manera va organizando los elementos orgánicamente, ¿no? De acuerdo a lo que ve, ¿no? Y entonces subraya algunos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Eh, entonces, más o menos eso me determina que hay un orden de legibilidad en el orden de acuerdo al espectáculo natural que vi, ¿no? Por ejemplo, y por el contrario, ¿no? Si yo, por ejemplo, trato de hacer diseño en 3D, por ejemplo, en Blender, ¿no? Y yo quiero hacer un bosque, ¿no? En tercera dimensión. Pues obviamente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de emuladores, ¿no? De que dibujo un pino, pero yo quiero tener la estructura de un bosque, ¿no? Entonces copio el pino en masivamente, ¿no? Artificialmente es una tendencia fractal, ¿no? Entonces, aunque los desorganice, ¿no? Pues voy a tener un orden más o menos determinado por la computadora, ¿no? De hecho, o sea, se puede hacer, por ejemplo, en la dimensión del renacentismo. El renacentismo de alguna manera buscaba tratarle de dar un orden determinado, ¿no? Una tendencia al orden, pero también en algunos casos también habían tendencias fractales, ¿no? Que ya determinaban incluso hasta lo matemático, ¿no? Entonces, como que ya rompían el desorden natural que a veces podía tener un objeto. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, este Grupo Mew va a retomar mucho esta parte, ¿no? En donde van a haber pintores que son más figurativos o más abstractos, ¿no? Entonces, hay una tendencia al orden o tendencia fractal, ¿no? O sea, puede ser un Giotto, ¿no? Un Bresdin, ¿no? Por ejemplo, en lo fractal, ¿no? Al orden, pues puede ser Giotto, ¿no? En lo abstracto, pues puede ser ahí Mondrian, ¿no? O por ejemplo, fractal, por ejemplo, en Jackson Pollock, ¿no? O sea, en una pintura abstracta, de alguna manera, pues pueden haber los que les dan orden, ¿no? O a través de la agudeza o la audacia que tienen, por ejemplo, al pintar, ¿no? Al final, los colores pueden generar contrastes, ¿no? Que generan emociones, ¿no? Pero pues, esa fractalidad, cuando nosotros la observamos, ¿no? A algunos le puede generar armonía o les puede generar emociones porque pues, puede ver el contraste de colores como que eso me conecta con una emoción. Pero no es que el objeto la tenga, es la parte de la interpretación lo que lo da, ¿no? Entonces también en la parte abstracta es muy interesante, ¿no? O hay gente que pues a lo mejor le gusta el arte abstracto, pero que tenga, por ejemplo, un sentido figurado como el de Mondrian, ¿no? Más cuadritos, ¿no? Como si fuera incluso, eh, incluso la parte de la decoración, por ejemplo, de un papel tapiz, ¿no? Y entonces, en cambio, por ejemplo, en la figuratividad puede haber un orden, ¿no? De ciertos elementos, ¿no? Y pues bueno, ahí viene todo un discurso, ¿no? En lo figurativo, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, una tendencia al orden o a lo fractal, ¿no? A los elementos más mínimos, aquí como en Bresdi, ¿no? En este dibujo, ¿no? O sea, son formas en que más o menos los autores del grupo mío comienzan a interpretar que hay una intención dentro de lo que es el objeto material, ¿no? Pero también el perceptor.
Entonces aquí viene esta dimensión que lo que es el percepto y el concepto son conceptos fundamentales, ¿no? O sea, establecen lo que son los perceptos a través de lo que son las sensaciones, ¿no? Y aquí, bueno, se hace una dimensión muy confrontativa con lo que nosotros sentimos, ¿no? En donde vamos determinando lo que son las texturas, las formas, los colores, y de alguna manera eso lo integramos en una totalidad, ¿no? Y del mismo lado, ¿no? Viene un proceso en donde yo comienzo a establecer una especie de repertorio este, icónico, ¿no? O un repertorio de imágenes que yo tenga de la conexión con la naturaleza, con otros objetos, ¿no? Que tienen que ver con el concepto, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, veo el rojo, ¿no? Por ejemplo, y tengo muy predeterminado que el rojo me estimula con ciertas emociones, ¿no? Yo ya lo voy a categorizar de alguna manera, ¿no? Entonces, al final lo que hace es una comparación. Lo que vi es lo que siento que vi, es lo que pienso que vi, ¿no? Entonces, viene esta determinación de lo que es el objeto visual. Ellos van a diferenciar mucho lo que es el signo visual precisamente en dos dimensiones, lo que es el signo icónico y el signo plástico. El signo plástico estaría más del lado del percepto. El signo plástico estaría en la relación que vimos, por ejemplo, en la morfología de los elementos, ¿no? Punto, línea, plano, textura, forma, color, etcétera. Y el concepto sería, bueno, ¿eso qué significa? ¿No? Eso sería el signo icónico, sería un complemento, ¿no? Como si esta construcción fuera como la parte significante y de este lado tendríamos la construcción de la parte del significado, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros cuando estamos observando algo, pues tratamos de dar conexiones en la integración de un todo, ¿no? O sea, hacemos toda esta deconstrucción de línea, figura y fondo automáticamente, ¿no? Para más o menos interpretar de qué es lo que se trata o qué diablos estoy viendo. Y de alguna manera viene esta visión translingüística, ¿no? De decir, bueno, esto lo traduzco arbitrariamente como una pared, por ejemplo, los decorados de Gaudí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que utilizan cierto tipo de elementos de figuras, ¿no? Y que crea una fractalidad, por ejemplo. Gaudí es un pensamiento muy fractal, ¿no? A través del desorden crea orden, ¿no? Y entonces lo que hacemos, por ejemplo, cuando vemos una pintura, ¿no? Aquí busqué esta ilustración, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, aquí hay como un elemento, ¿no? Aquí hay otro elemento y otros elementos, etcétera, ¿no? Pero hacemos una deconstrucción analítica, ¿no? Que son las propiedades globales, ¿no? Que están en coordinación, supraordenación y subordinación, frente a otras determinaciones intrínsecas que son sincrónicas, como significar cada elemento, ¿no? Aquí es donde vemos como una especie como de doble articulación, una especie de construir los cuadros, ¿no? Pero ya veíamos que cuando veíamos la percepción en la cuestión de la gestal, pues más o menos se construye una totalidad, ¿no? En las fuerzas, entre las fuerzas segregadoras y las contrarias, ¿no? Entonces, que vemos la totalidad del cuadro, ¿no? Pero analíticamente viene una máxima que maneja Roland Barthes, que es lo que es la artrología, ¿no? La artrología es la ciencia de la división y lo que hacemos en semiótica es de construir los elementos por las partes, ¿no? O sea, una totalidad, pues más o menos la comenzamos a construir. Por eso viene el principio ahí analítico también de Peirce, ¿no? De la química, ¿no? Que lo que tenemos como signos son como compuestos que los separamos, ¿no? Y separamos esas entidades totales, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que dice más o menos, es un resumen de lo que dice el Grupo Mu, ¿no? A través de este otro texto que encontré, pero dice, hemos propuesto distinguir en el siglo visual global, que constituye una realidad únicamente empírica, o sea, la confrontamos directamente, dos entidades teóricas distintas, el signo icónico y el plástico. Entendemos por el signo icónico el signo analógico, o sea, como es la relación como con nuestros perceptos, ¿no?
que se refiere miméticamente a un objeto de la realidad, ¿no? O sea, en términos de una, perdón, en términos de conceptos, ¿no? En términos de la relación que hacemos categóricamente de referir, bueno, ese es un árbol, ¿no? Si yo veo pintado un árbol, lo veo como analógico, se trata de un árbol, ¿no? Y el signo plástico, el sistema de las formas y de los colores independientemente del mimetismo, ¿no? O sea, entonces, lo repito, ¿no? O sea, el signo icónico tiene que ver más con el concepto y el signo plástico tiene que ver con los elementos de la composición. Y entonces en el signo plástico, pues yo voy a ver lo que son la figura, fondo, punto, línea, ¿no? O sea, todo lo que es la composición. Y en el signo icónico, pues yo voy a ver lo que es la relación de significado en la relación que tiene con el objeto al que representa. O sea, como la cuestión del significado. Entonces, muchas veces en el signo plástico lo que vemos es más o menos cómo se articula la composición. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, por la línea de los tercios, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí más o menos una organización del plano donde más o menos aquí hay un peso mayor, ¿no? Aquí el horizonte, pues, está más o menos determinado, ¿no? Por este eje de los tercios, ¿no? Hay un punto de fuga, ¿no? Entonces aquí hay una determinación aquí de lo que es ¿cómo se llama? Las líneas guías, ¿no? Que me permiten determinar de construir el cuadro, ¿no? Y pues bueno, puedo entender la composición más o menos a grandes rasgos, ¿no? Hay más elementos, ¿no? Pero esto tendría que ver con lo plástico, ¿no? Y cuando se establece lo icónico, ¿no? Entonces aquí recuperamos lo que decíamos al inicio de lo que era la triangulación de Ogden y Richards, ¿no? Donde de alguna manera lo que recupera Grupo Mu es que es un establecimiento entre relaciones, ¿no? Entre lo que es, por ejemplo, lo que se observa como lo que se refiere como, por ejemplo, a el establecimiento de una relación eh, entre lo que se piensa que es la cosa, ¿no? Con, por ejemplo, con la asociación, por ejemplo, de los estímulos visuales que yo he estado viendo, ¿no? O sea, lo que yo reconozco que, por ejemplo, si yo veo una pintura de Da Vinci, ¿no? Me establece más o menos la hipótesis que es una pintura de Da Vinci, ¿no? Hay una conformidad con lo que pienso, ¿no? Pero cuando la pienso también hay un referente, ¿no? Respecto de lo que es un designatum, ¿no? Que sería como el objeto, ¿no? El designatum es un término que utiliza Charles Morris, ¿no? Por si no lo recuerdan, ¿no? Pero que el referente, pues ahí propiamente sería la relación del objeto o la ausencia, ¿no? O sea, esto sería como una ausencia. Aquí sería como la presencia, o sea, la cuestión que estoy viendo, por ejemplo, en una pintura, ¿no? ¿Y qué es lo que implica al final, no? Como pues es lo que yo reconozco como concepto, ¿no? O sea, como es como un concepto que de alguna manera pues está vinculado con las ausencias, ¿no? O sea, de alguna manera es una relación triádica, ¿no? Que se va a completar, por ejemplo, cuando se compara, por ejemplo, la dimensión de forma y contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el significante, ¿no? Tanto el signo plástico como el signo icónico tienen formas, ¿no? Y tienen una especie de sustancia. El signo icónico tiene una especie de forma, ¿no? En términos del concepto, ¿no? Por ejemplo, se opone a otros conceptos, ¿no? Yo veo una silla, ¿no? A ver, sí.
Está un poco lento la pluma, perdón. A ver. Por ejemplo, aquí yo tengo una silla, ¿no? Bueno, me salió como una silla medio surrealista, ¿no? Hay una plasticidad, ¿no? O sea, aquí hay una condición plástica, ¿no? O sea, bueno, de hecho la silla estaría más bien aquí, ¿no? Pero aquí estaría la silla como elemento plástico, ¿no? Pero aquí en la cuestión icónica es que se opone, ¿no? Por así decirlo, como a otros elementos, por ejemplo, a la mesa, ¿no? Silla, ¿no? Y aquí viene como la condición como que hace aspecto a la ausencia, ¿no? Como concepto. Y aquí en lo plástico, como aquí hay una presencia, y aquí es como la ausencia en términos de la silla real, ¿no? Entonces, cuando se está observando esto, pues hace match, ¿no? O hace conexión aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una fotografía, ¿no? En donde se establece una dimensión plástica determinada, ¿no? Y en esta dimensión plástica, ¿no? Pues, por ejemplo, dices, está distorsionado el cuadro, ¿no? Hay una intención retórica, ¿no? Hay una intención retórica más o menos de ver esto, ¿no? Entonces, si obviamente, pues yo, intervengo con la fotografía realmente cómo es el cuadro, pues bueno, es muy diferente ver esto a ver esto, ¿no? Pero aquí hay una intención de la fotografía por dejarla así, ¿no? Entonces, aquí la plasticidad, pues, me implica que todo se ve distorsionado. Mi significación es que es como un mundo chueco, ¿no? Cuando en realidad, pues, el aspecto de la realidad, pues, se confronta aquí con tu concepto de orden, ¿no? Y figura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? Como concepto, ¿no? Un signo icónico como concepto, que es esta pintura de la anatomía de Nicolas Stubb, ¿no? En donde, pues, de alguna manera yo más o menos puedo, más o menos conceptualizar la pintura, ¿no? Más o menos por una ficha, ¿no? Como le hacen los historiadores del arte, ¿no? Y eso deviene como a confrontar muchas veces la plasticidad, ¿no? O a romper la plasticidad muchas veces a través de ese concepto. Es como una especie de semiosis, ¿no? Entonces aquí viene un poco la confrontación de si hablamos de signo o discurso visual, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir viendo también la sesión pasada, ¿no? Y bueno, de aquí viene precisamente, entonces, a cerrar algo que está también muy conectado con la visión de Magariños, ¿no? Que retoma el concepto fundamental de Peirce, ¿no? Toma, ¿no? El algo que está en alguna relación con algo, por algo, para alguien, ¿no? O sea, hay una dimensión pragmática, ¿no? Digo, en grupo mío, pues intervienen mucho las interpretaciones de Eco, las interpretaciones de Roland Barthes, por ahí, de James etcétera. Y pues bueno, aquí en Magariño se va a tratar de retomar de alguna otra manera la misma visión de Peirce, pero en otra guía, ¿no? O sea, como representamen, ¿no? En cuanto a la forma, ¿no? Y en cuanto a alguien, ¿no? Su valoración, ¿no? O sea, el algo, ¿no? Que tiene que ver aquí como con las ausencias. Esto tiene que ver con el representamen, ¿no? Con lo que puede ser un signo y lo que tendría que ver con el interpretante, ¿no? De todo este texto, ¿no? Que revisaron, ¿no? Obviamente, pues van a ver esta dimensión triádica, ¿no? En donde se confronta una representación que puede ser material, ¿no? Que tiene que ver con la identificación del objeto, ¿no? La identificación de las formas, ¿no? Que van a implicar un reconocimiento, ¿no? Inductivo, ¿no? Y la cuestión del perceptor, ¿no? Que implica la dimensión de la interpretación de quien lo está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué tipo de imagen va a reforzar Magariños, no?
Obviamente va a separar mucho lo que es la parte de la imagen mental, ¿no? Como la parte, que eso está debido a la entidad filosófica, la imagen material visual debido a lo que es el soporte, ¿no? Las imágenes perceptuales, ¿no? Que es como una visión estructuralista que es como de construir la totalidad, ¿no? De algo que observemos, ¿no? Y la imagen sensorial, que pues bueno, hay estimulaciones que, por ejemplo, pueden implicar, por ejemplo, el color de algo que veamos, ¿no? Entonces, de alguna manera están implicados estos elementos, ¿no? Debido a que se conforman en lo que es la dimensión de la semiosis en términos de la pragmática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a reforzar aquí, no? Por ejemplo, lo que es la imagen material visual, dice, o sea, una cosa es que pensemos la imagen como algo cognitivamente, etcétera, pero por otro lado, pues tiene que ver un tanto a lo que pues comúnmente veíamos ya también con Villafañe, ¿no? Con ver el soporte como discurso, ¿no? Entonces aquí, entonces, implican un momento perceptual, es algo que a lo mejor ya también ya había dimensionado Grupo Mío, ¿no? Y también una consideración mental, ¿no? Entonces, lo perceptual y lo mental se van a conjuntar en lo que es una forma para valorarse como en una totalidad, ¿no? Entonces, recordemos esta triada básica de Peirce, ¿no? De representamen, objeto e interpretante, ¿no? Entonces, si el objeto está dentro de lo que son las ausencias, el interpretante estaría más vinculado con la dimensión de las convenciones, ¿no? El hábito, ¿no? Para interpretar algo. Parte de lo que es el representamen tiene que ver con el motor, ¿no? Que es lo que implica que que algo detone una significación. O sea, es como una entidad, es un ente. Obviamente en la dimensión triádica, ¿no? Que tenía Morris, ¿no? Pues lo ponía como vehículo sígnico, ¿no? Ponía su designatum y el interpretante, ¿no? En el vehículo sígnico de Morris, ¿no? Tenía más bien una convicción como, si yo veo algo, ¿no? Que me causa miedo, pues voy a tener la reacción de miedo, ¿no? O sea, si yo veo que todo está oscuro, etcétera, escucho un ruido de repente, ¿no? Pues me genera esa posibilidad de que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el clásico esquema que teníamos, por ejemplo, en representamen, ¿no? Pues se conduciría más bien como más como a la condición material dentro del punto de vista de Magariños, ¿no? Mientras que el objeto estaría más determinado como en la condición mental. Bueno, perceptual mental, perceptual mental, ¿no? Y el interpretante, pues obviamente es otro tipo de signo, ¿no? Es mental, ¿no? Pero aquí le da una convención material mental, ¿no? Más bien aquí en el representamen. Y entonces lo que va a jugar Magariños es que, a diferencia de lo clásico que se determinaba aquí como ícono, índice y símbolo, dice, pues mejor lo apoyo, ¿no? En lo que serían los, los elementos que tienen que ver con el representante, que son cualisigno, sin signo y legisigno, por tener una dimensión más material que estos, ¿no? Entonces, él se va a apoyar precisamente en la condición icónica con la relación del objeto de la ausencia, en verificar mejor lo que es el cualisigno, el sin signo y el legisigno, en vez de simplificarlo a icono, índice y símbolo. Porque como ya veíamos esta contradicción que tenía Humberto Eco, pues a veces no se veía más de manera más tangible, ¿no?
Y entonces aquí esto luego lo va a retomar esta Zunzunegui incluso, ¿no? En la imagen planaria, cuando se ve lo que es la plasticidad y la figuratividad, porque de alguna manera no salimos ya de este esquema, ¿no? Que también viene del grupo Miu, ¿no? Que es la plasticidad, ¿no? O sea, que tiene que ver con la cuestión de los perceptos y los conceptos. Entonces, por eso es mucho el énfasis en las clases anteriores, ¿no? Que hemos visto muchos elementos de percepción. Ahorita, como comenzamos a ver la cuestión teórica, ¿no? Entonces estamos más bien ya en el orden conceptual, ¿no? De la deconstrucción, en qué infiere esa significación, ¿no? Entonces, por eso viene aquí como una diversificación tipológica, ¿no? Magariños, ¿no? En lo que, en vez de hablar de icono, ¿no? Índice y símbolo, comienza a diferenciar lo que son los cualisignos, ¿no? Los cualisignos, los insignos y los legisignos. O sea, porque tiene una condición plástica, ¿no? El cualisigno icónico, ¿no? O sea, tiene cualidades, ¿no? Y aquí viene a mencionar lo que también tiene el texto, que son los abstractores, atractores abstractivos, ¿no? Que implican, por ejemplo, en una primeridad, pues es una condición abstracta, ¿no? Una abducción es una hipótesis, ¿no? Entonces hay una implicación de sensación subjetiva, ¿no? O de calidad, ¿no? Entonces hay un cualisigno icónico que aquí si yo veo la parte de la naranja, comprendo como signo icónico la naranjosidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, la cualidad, ¿no? De lo que yo estoy observando, ¿no? Tiene una dimensión plástica, ¿no? Porque que es color naranja, es redondo, tiene letras, hay un contraste, etcétera, ¿no? El valor plástico. Y el valor conceptual es que me implica lo que es la naranjosidad, ¿no? Se parece mucho esto a una dimensión, por así decirlo, denotativa. Hay una especie de denotación. Y lo icónico, ¿no? El signo icónico aquí se reforzaría como una parte connotativa. Aquí en virtud de esta cualidad, ¿no? Dice, hay signos icónicos que son visuales figurativos, ¿no? Que esto ya implica más a la experiencia, ¿no? De lo que nos están dando, ¿no? Que vemos aquí una dimensión comparativa, es una comparación en términos de retórica, ¿no? Aquí hay una condición de isomorfismo, ¿no? El parecido de aquí y acá. Hay una analogía y una trayectoria existencial, ¿no? O sea, el valor plástico, por ejemplo, aquí, pues obviamente comienza a determinar, pues son dos fotografías, ¿no? Pues obviamente aquí el punto de atención, pues bueno, aquí tiene ¿cómo se llama? Una línea geométrica, ¿no? Línea geométrica que separa, ¿no? Hay, el punto de atención, pues, como es una comparación, pues, no está equilibrada, ¿no? O más bien, no hay una armonía, ¿no? O sea, porque esta línea de en medio genera tensión, ¿no? Pero es para comparar, ¿no? Es como dos cuadros, ¿no? Pero cada cuadro tiene un orden, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí tenemos dos cuadros, ¿no? Esos son los valores plásticos, ¿no? Y los atractores existenciales me implican, ¿no? A la dimensión icónica, que es la comparación de un cuadro con una pintura, ¿no?
Entonces podemos conocer como la pintura, ¿no? Y podemos conocer lo que es la fotografía en sí misma, ¿no? Y lo que es el legisigno icónico, o sea, lo visual ya en su dimensión conceptual, ¿no? O sea, puede ver los valores plásticos, ¿no? De los elementos, los colores, aquí figura fondo, etcétera, ¿no? Dimensión de los colores, etcétera. Pero cada uno, ¿no? Aquí en el valor icónico se soporta más en un valor simbólico. Pero para no hablar de símbolo, pues obviamente tiene precisamente es una condición del legisigno icónico, ¿no? Porque a través de lo visual, pues o sea, obviamente aquí hay elementos, ¿no? De lo que son el símbolo verde, ¿no? Del pañuelo, etcétera, ¿no? La bandera, ¿no? De LGBT, ¿no? Entonces, tiene un atractor simbólico. Eso es a través de lo que es la percepción, ¿no? El perceptor determina el atractor simbólico. Entonces, en este caso, el productor propone una percepción visual y el intérprete percibe una propuesta visual cuya relación de representación consiste en la actualización de los rasgos socialmente asignados para la comunicación, que es muy importante, de determinadas estructuras y procesos conceptuales, hábitos y valores ideológicos, ¿no? O sea, cualquier deconstrucción que hagamos, ¿no? Pues obviamente va a tener implicaciones ideológicas, ¿no? Y en esas condiciones ideológicas se va a fijar mucho en los elementos que determinan una intención comunicativa. Entonces, obviamente, en lo que son, por ejemplo, los memes, muchas veces, ¿no? Obviamente hay valores ideológicos, ¿no? Esos valores ideológicos, pues obviamente es una condición de legisigno, este, icónico, ¿no? Por tener atractores simbólicos, ¿no? Digo, a nivel sin signo, obviamente, pues yo nada más estaría viendo las cualidades, ¿no? Esto es color rojo, etcétera, ¿no? Aquí hay muecas, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, o sea, lo que es por sí mismo, ¿no? Es una persona que está ahí, ¿no? Y en la dimensión de cualisigno, pues a lo mejor sería ver lo que sería la dimensión de, pues la cualidad, ¿no? Como la sonrisa, o más bien, bueno, es menos, ¿no? Sería más bien aquí como la expresividad. El sin signo, pues obviamente, pues tiene que ver con el contexto, ¿no? Bueno, no contexto en términos hermenéuticos, sino más bien como em, la presencia de una persona, ¿no? Entonces, son estos tres niveles que se pueden determinar desde la lectura de Magariños, ¿no? Dice que pueden haber elementos obviamente combinatorios, ¿no? Yo digo que todas son combinatorias, ¿no? Entonces, esto es precisamente a lo que luego apela más la dimensión de los textos, ¿no? Que dice, pues es todo, ¿no? Cuando ponían muchas veces algunos textos reduccionistas, icono, índice y símbolo. Más bien a lo que según Magariño en estos términos se referían, ¿no? Pues obviamente sería más bien a un cualisigno, a un sin signo y un legisigno icónico, ¿no? Entonces, obviamente, en la dimensión de todo esto, pues hay una dicotomía entre conocer y reconocer, ¿no? Reconocemos formas, ¿no? A través de lo que determinamos, ¿no? A través de lo que es el cualisigno y el sin signo, ¿no?
Y es donde viene, pues, si es abstracto, si es existencial o es simbólico, ¿no? Por ejemplo, ese es abstracto, ¿no? Este, este es existencial y esta es una dimensión simbólica, ¿no? Digamos que lo que hace Magallanes es más, finalmente, hace más fino lo que de alguna manera intentaba plantear Umberto Eco, ¿no? Con la interpretación de Peirce. Por ejemplo, un niño que juega con muñecos, ¿no? Pues, obviamente tiene atractores simbólicos porque se presentan ausencias, ¿no? Pero hay valores, ¿no? En todo ello, ¿no? O sea, hay valores de calidad, ¿no? De cualidad en términos de la figura, ¿no? En términos de existencia, ¿no? Pero ahí son simbólicos, ¿no? Al finalmente que son normadas, ¿no? Por la conducta, ¿no? O por el hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay figuras que podemos interpretar de una manera compleja, precisamente por esos atractores simbólicos, ¿no? Ideológicos. ¿No? O sea, el impacto visual que podemos tener al encontrar las noticias, pues obviamente determinan, ¿no? Pasamos de la figuratividad, obviamente, al aspecto simbólico, ¿no? Por ejemplo, aquí si son existenciales, ¿no? Una araña, ¿no? O una pintura, ¿no? Son abstractos, ¿no? Aquí es un atractor existencial, un atractor abstracto. Y por eso habla de lo que es la semiosis privada, ¿no? Que esto converge mucho con los códigos, ¿no? Con valores, es una cuestión como lo que decía Jacobson, metalingüística, ¿no? O sea, es una cuestión de códigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden representar estos elementos, ¿no? Aquí la Susana distancia, ¿no? Y que esto muchas veces puede implicar confrontaciones ideológicas, ¿no? Digo, por ejemplo, hace algunos años en Guadalajara pusieron a Virgen de Guadalupe con esta otra figura, mexica, ese me fue el nombre, ¿no? La Coatlicue, ¿no? Y confrontó mucho los símbolos, ¿no? Entonces, la interpretación pues va mucho a lo que es la semiótica plástica, una semiótica figurativa y una semiótica conceptual. La semiótica plástica, que es mostrar una existencia o carencia de elementos, ¿no? Semiótica figurativa, que es una semejanza y la diferencia de las formas, ¿no? Y conceptual, que es un lugar en el sistema, ¿no? Por ejemplo, darle un significado tal a lo que estás viendo. Entonces, aquí comenzamos a entrar un poco a la discusión del discurso audiovisual, ¿no? Cómo se muestra y qué es lo que se muestra y cómo se muestra, ¿no? La condición de forma. Entonces, ahí muchas veces eh, los memes, muchas veces, o los cómics, ¿no? Pues tienen sentidos, ¿no? Determinados, ¿no? Hay intenciones, ¿no? O sea, ahí se establece toda una dimensión de forma, que esa forma ya luego es la que hemos visto como una construcción sintáctica, ¿no? Y bueno, pues bueno, después de toda fue algo cansado esto, pero bueno, Humberto Eco, la estructura ausente, ¿no? James Gibson, bueno, aquí aproximaciones a la percepción visual, ¿no? Del grupo Miet, tratado del signo visual, de Garza Cuarón, significado, de Klickenberg, pues bueno, estos actas del Congreso de Semiótica, de Magariños, el texto que revisaron, y de Ogden y Richards, el significado del significado, y de Villafañe, Introducción a la teoría de la imagen, ¿no?
gráficos y bueno, después de toda esta cuestión maratónica, disculpen por el abuso de tanto contenido, pero pues bueno, es también un poco para sintetizar un poco los temas, ¿no? Comentarios, dudas, ¿no? Este, alguien que tenga, alguien que quiera comentar algo, dudas, a ver, Luis Sánchez. Gracias. Sí, yo tengo una duda respecto al análisis en sí con estos atractores abstractivos, existencial, simbólico. Si en general el planteamiento se hace desde la recepción, vaya, no hay alguna manera de hacerlo desde la emisión, o vaya, por el hecho de ser algo receptivo, radica en la subjetividad, es decir, es algo que atañe al individuo subjetivo en la recepción, o también puede construirse, vaya, amplificarse. Ah, ok, es buen punto. Bueno, de alguna manera hay una conexión hipotética con la emisión, pero se apoya más en la dimensión perceptiva, ¿no? Porque sobre todo aquí, uno de los grandes problemas de establecer precisamente lo que es la dimensión de análisis semiótico, pues de alguna manera se establece en que tenemos enfrente elementos que de alguna manera son conducentes a la significación. Y si son conducentes a la significación, es que intervienen en un sistema de signos dentro de la mente, ¿no? Entonces, una de las máximas en la semiótica es que eh, quizá, sobre todo en el estructuralismo, es que solamente se tiene el discurso, ¿no? Y del discurso, pues obviamente se hacen análisis deconstructivos, ¿no? Dentro de la construcción del mensaje mismo. Aquí lo que hemos visto es más bien una construcción pragmática, ¿no? Precisamente porque conecta más bien con el perceptor, ¿no? O sea, de alguna manera hay elementos que tienen funciones el gráfico mismo, ¿no? Y pues bueno, la cuestión de la emisión se puede intuir, por ejemplo, hay análisis en donde si tú quieres reconstruir, por ejemplo, cómo pintaba Picasso, ¿no? O sea, entonces comienzas tú a pintar como Picasso, ¿no? O retomar los elementos, ¿no? Y haces una emulación, ¿no? Como una copia de la copia, ¿no? Y puedes entender un poco más de cuál fue el proceso de emisión. O muchas veces lo que se hace es reconstruir, por ejemplo, cuando hay videos falsos, por ejemplo, en Internet. Bueno, por ejemplo, los videos de ovnis, ¿no? Yo los puedo, por ejemplo, sensopercibir como reales, ¿no? O verosímiles, ¿no? Dentro de la estructura visual, que tienen una composición, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que tienen muchos los videos de ovni, ¿no? De ovni o de objetos raros, ¿no? Es que se mueve mucho la cámara, ¿no? Como para darle viveza o realidad. Entonces, lo que pasa muchas veces los escépticos, ¿no? Del fenómeno ovni, ¿no? Lo que tratan es de reconstruir más o menos si se puede truquear una imagen similar, ¿no? Entonces determinan como el parámetro, ¿no? Entonces ahí pueden determinar, por ejemplo, la emisión a través de un ejercicio pragmático, a través de una acción. O sea, yo me puse a reconstruir los videos, entonces puedo entender más o menos el proceso de realización. O sea, se puede intuir, ¿no? Y es el problema también de los estudios retóricos, ¿no? O sea, son especulativos, pero no determinan fehacientemente, ¿no? La parte con la que se construyó, ¿no? Entonces ahí raya un poco en la dimensión hasta hermenéutica, ¿no? Hay una similaridad, ¿no? Pero yo te diría que se especificaría mucho dentro del carácter de la percepción, ¿no? ¿Vale? Eh, muy bien. Alan Romero. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues simplemente es como que comentario y una pregunta. En general me gustó mucho, sí, fueron muchas, pero yo sentí que fue como que ya al final con lo de los memes, me gustó porque pues es algo que estamos viendo día a día y en constante, o sea, vemos alrededor de 1000 memes por día, tal vez más.
y el hecho de poder entender y casi que algo tan simple como el humor puede llegar a tener una definición de ese estilo me fascina. Y la pregunta era si, ¿cómo se llama? Ah, sí, de la presentación, ¿la va a subir? Porque Bueno, como que tuve un obviamente pequeño problema y no pude ver algunas. ok. Bueno, luego por el Zoom, luego no deja ver por la cámara, ¿no? Las camaritas. Pero sí, eh, sí me ha hecho falta subir las presentaciones en los materiales. Hay complementarios de la página. Digo, está la grabación, ¿no? La grabación para que la recuperen, ¿no? Pero para que tengan mejor facilidad de las diapositivas, yo me comprometo a subir los materiales en la plataforma de Educatic para que la puedan consultar, ¿no? Posteriormente, ¿no? Pero sí, bueno, y atendiendo un poco al comentario, pues bueno, sí, finalmente, o sea, esto es en la vida cotidiana cuando vemos Facebook, etcétera, ¿no? Pues no hay mayor estudio, obviamente, que tienen, por ejemplo, las empresas de las plataformas sociodigitales, que tengan impacto estos elementos, ¿no? Porque, bueno, ahí se miden las frecuencias, ¿no? De cuánto se ven, ¿no? Pero nosotros podemos vislumbrar un poco, preguntarnos cuál es el por qué, ¿no? Vislumbrar cuáles son estos abstractores, ¿no? Simbólicos que tienen tanto peso, ¿no? Es un poco ahí ver como la agenda ahí como de medios, ¿no? Muy bien, Gracias. ok, Arturo Alvarado. Claro, buenas tardes. Yo tengo una duda, profesor. ¿Los objetos generan emociones o remiten emociones? Lo digo por el carácter metalingüístico de la semiosis privada y pues, también el carácter pragmático. Entonces, la duda es si genera la emoción el objeto o el objeto remite a una emoción. Bueno, híjole, sí es interesante. Yo creo que hasta donde yo lo interpreto es como remiten, porque es una condición interna del objeto, ¿no? O sea, que bueno, el objeto, eh, en cuanto a la concepción que hacemos de él, ¿no? Porque pues finalmente, como implica una ausencia, eso va a implicar una función, ¿no? En el intérprete y el interpretante, ¿no? Que hace bosquejo de los códigos que tengamos a nuestro alrededor. Entonces ahí muchas de las emociones, pues obviamente pueden ser eh, conducidas por un carácter inductivo, ¿no? Por alguna cuestión emocional que implique, por ejemplo, la relación que implica el representamen, ¿no? Visual, ¿no? Eh, porque lo que de alguna manera implican las emociones como un elemento secundario, ¿no? Aunque de viva voz, ¿no? O sea, obviamente los elementos nos llegan en sensopercibidas, ¿no? Y esas hacen conexión precisamente con una dimensión que tú hayas conocido, ¿no? Entonces, ahí el abstractor inductivo o simbólico son los que darían sentido como consecuencia, ¿no? O sea, y si atendemos, por ejemplo, mucho a la dimensión pragmática de algunos autores tipo Morris, ¿no? Generan como reacción, ¿no? Sería más bien una reacción. Muy bien. Gracias, profesor. Paulina, adelante. Sí, lo mío era un comentario acerca de algo muy interesante que dijo al inicio, especialmente sobre la triangularización del modelo de Peirce, porque como lo mencionó, en mi caso también me lo enseñaron de ese modo y había muchísimos huecos que tenía en cuanto al modelo y especialmente en cómo aplicarlo en mis análisis, bueno, en las tareas que me dejaban, que pues quería hacer análisis más complejos, pero no entendía cómo realizarlos y creo que con lo que explicó, pues tengo una idea muchísimo más clara de cómo hacerlos y pues de entender el modelo. Muy bien. Muy bien, Celeste. Pues de hecho, si se dan cuenta, la animación que yo tengo al intro de todas las presentaciones es el modelo persiano, ¿no? Precisamente es una animación del modelo persiano, ¿no? Los que ya tomaron clase conmigo, pues ya entienden un poco esto
desde este modelo que es más desde la química, ¿no? Y la triangularización que se hace, ¿no? Del modelo. Precisamente pues ha sido uno de los grandes vacíos, ¿no? Y sobre todo los grandes retos que luego se tienen cuando se enseña esta dimensión semiótica, ¿no? O sea, es también complejo, ¿no? En esta dimensión, sobre todo, ir implicando hacia dónde va el fenómeno, ¿no? Por eso, sobre todo, lo que hemos visto el día de hoy pues, son interpretaciones de Peirce, ¿no? Aunque tienen que ver más con el rango discursivo visual, ¿no? O sea, que es contradictorio con lo del pensamiento, ¿no? Se complementan, ¿no? Porque de alguna manera implican, ¿no? Cómo se van deconstruyendo estas triadas, ¿no? Hemos visto que hay muchos autores, ¿no? Como Grupo Mío, pues a veces tienen más este triángulo, ¿no? O, por ejemplo, Morris también era más como de este aspecto triangular. Y pues bueno, hasta la fecha hay muchos libros de conocimiento básico de semiótica que siguen utilizando el triángulo, ¿no? Pero cuando hemos visto, bueno, los que tomaron clase conmigo en teorías de la significación, pues obviamente ven que cuando utilizas el modelo que tiene que ver más parecido con la química, pues tiene más conexión, por ejemplo, cuando un significado se mezcla con otro, con otro, con otro, con otro, ¿no? Entonces también eso es interesante vislumbrarlo, ¿no? Bien, pues alguien más, bueno, no he revisado el chat, obviamente, espero que hayan puesto sus nombres para tomar la asistencia, digo, ahorita que no está Marisol, ¿no? Espero que no se les haya olvidado. Bueno, creo que no hay comentarios. Pues muy bien, entonces, bueno, otra vez me pasé con la hora. Les agradezco mucho sus opiniones. Bueno, dice, todo bien, profe, es una recopilación bastante buena en lo visto el semestre pasado. Mucha información, pero sí es necesario. Bueno, un poco tratando la intención es hacer, bueno, nunca es mi intención hacer magistrales, ¿no? Eso es lo que menos quiero, pero sí trato de condensar mucho las clases así, ¿no? Para que, pues ya a lo mejor si quieren repasarlo, vean la grabación, etcétera, pero sobre todo, pues para que condensar un poco pues los elementos necesarios, ¿no? Porque, pues, bueno, todavía nos quedan algunas clases de lo que es esta unidad, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver lo que es discurso visual, ¿no? Y sobre todo, pues hacer sobre todo aquí, pues un poco la intención es, bueno, ¿qué onda con esta dimensión teórica, ¿no? En donde, pues bueno, ya hemos visto una parte de lo que es la semiótica y pues bueno, de alguna manera, pues es recuperar cómo se integra esta dimensión, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues acabamos esta sesión y pues bueno, la siguiente sesión veremos lo que es discurso visual y pues bueno, les agradezco mucho su asistencia, espero que nos sigamos escuchando y viendo la sesión que sigue. Revisen los materiales, obviamente pues bueno, ahorita estoy todavía evaluando lo que es la primera evaluación de lo que revisaron de la película, etcétera, pero pues pronto ahí verán ahí sus calificaciones, retroalimentaciones. Bueno, por el momento me despido, muchas gracias, hasta luego y pues mucho ánimo y cuídense y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, cuídense mucho. Que estén Muchas bien. gracias. Hasta Profesor. luego, profe, gracias. Gracias. Muy bien, Gracias, Cuídense. gracias, profe. ok. ¿Me podría regalar unos libros? Ok, deja entonces, cierro la tarea y ahorita nos escuchamos.